es el profesor titular de Neurología de la Universidad de Chile y autor de una de nuestras obras, la obra de Semiología y Fundamentos de la Neurología Clínica. Y, doctor, si quiere, para no dilatar, comenzamos. Bueno, buenas noches a todos. Pido las excusas del caso por el retraso en poder ingresar ahí por los típicos imponderables técnicos de la parte técnica que se pueden producir. Básicamente, el libro, hay muchas personas que lo conocen, y esta segunda edición obviamente es consecuencia de el éxito, y lo cual, por supuesto, eso determina que uno se sienta muy bien, y la recepción que tuvo la primera edición, no solamente en nuestro país, sino que en toda Latinoamérica, incluyendo España, que obviamente España, todos sabemos que las grandes casas editoriales que tienen, y es un mercado bastante difícil y complejo, desde el punto de vista particularmente para las editoriales, habiendo grandes editoriales en España. Este es un libro que el nombre lo indica, de semiología neurológica, y evidentemente siempre la neurología es vista como una especialidad bastante abstrusa, y que lo es. La parte neuroanatómica, la parte semiológica, es compleja, pero son esenciales para poder ir avanzando en el camino de la neurología, para poder llegar al establecer los diagnósticos, un diagnóstico que sea el adecuado, y por supuesto para avanzar en lo que es la terapia. Este es un libro que está dirigido principalmente a los residentes, que ya sea que están haciendo su residencia en neurología pediátrica, neurocirugía, y también para internos que tienen un especial interés por la especialidad. Ahora, dentro de la retroalimentación que tuve en la primera edición, la gente encontró que el libro era ameno, y que paulatinamente se podía ir adquiriendo conocimientos de una cosa que es compleja, pero a través de una narrativa que ha procurado ir dando paso a paso los detalles. Yo lo he señalado más de alguna vez, que un libro de semiología que no tenga ejemplos, viñetas clínicas, por supuesto que es como un diccionario sin ejemplos. Se ha dicho siempre que un diccionario sin ejemplos es un esqueleto. Un poco es eso en este punto. Y el otro punto que también ha sido muy bien valorizado por las personas que han adquirido el libro, que tienen el libro, ha sido fundamentalmente la parte en términos de lo que son los esquemas, los diagramas, que obviamente facilitan la comprensión de la obra. Aquí simplemente es para mostrar el capítulo de pares craneanos, donde muy brevemente ustedes ven ahí los detalles de, en este caso, por ejemplo, de lo que es el primer nervio, y vemos el caso clínico real de un gran meningioma que está provocando una anosmia o pérdida de la olfacción. Tampoco se trata que este libro entre a patología, porque muchos libros de semiología entran casi directamente a patología, y no es el sentido, o no es lo que se busca para
quien esté en el proceso inicial de lo que es poder iniciar, partir entonces con el aprendizaje de la neurología y la semiología, esenciales para poder, insisto, llegar al diagnóstico. Y esto es tan importante que a nivel de educación médica hay toda una crítica en la medida que se ha ido perdiendo la semiología, se ha ido perdiendo la anamnesis, que es un elemento clave, fundamental, y por consecuencia de los avances de la tecnología. Muchas veces se puede pensar de que a través de los exámenes de la biología molecular, a través de la imagenología, cada vez de mayor calidad, casi prácticamente vamos a poder prescindir de los elementos anamnésticos y del examen neurológico que son claves. Lo cual no es así, encarece los sistemas de salud y ¿qué pasa cuando estos exámenes resultan normales? Y ahí es donde vemos la situación que pasa a ser bastante compleja y que no es infrecuente ver. Ahí está todo lo que es la vía visual. Ahí ven el ejemplo de una niña, una pequeñita con una discoria. El fundamento, el reflejo fotomotor, todo lo que tiene relación entonces con lo que es la parte de visión. Acá está, por ejemplo, el caso del reflejo fotomotor, cuál es la neuroanatomía, cuáles son las vías, explicándose ahí o mostrándose de que a nivel de los geniculados salen antes de la vía visual, parte antes o la vía de reflejo, no de fotomotor, no pasa por la corteza visual. De esta manera, en una ceguera cortical vamos a tener un reflejo fotomotor que va a estar conservado. El examen de campo visual, lo más típico que se enseña es por confrontación. Ahora, uno va aprendiendo a sus maestros. De alguna manera, lo que hace a través de este texto, lo que trato de hacer este texto, es poder transmitir toda una tradición de lo que es la semiología neurológica, pero una semiología que sea útil y que no siempre o la mayor parte de esa información no está en los libros de semiología tradicional. Y todos sabemos el famoso campo de confrontación, pero se explicita en el libro que una manera mucho más efectiva de explorar los campos es a través de un lápiz o un objeto de color puntiagudo que uno lo hace aparecer por cada uno de los cuadrantes y que puede tener un rendimiento que es bastante mejor que el clásico la clásica situación que les señalé. Acá estamos una viñeta clínica en una niña que tenía una menopsia bitemporal, pero con una agudeza 100%, 20-20, con una prolactina alta que obviamente correspondía a un tumor de hipófisis, caso real. Eso es bien importante. Todos estos casos que son presentados son casos reales, no son casos ficticios. Acá una foto de un fondo de ojo normal, acá la foto con una gran excavación fisiológica que inmediatamente debe ponernos en alerta un posible glaucoma y derivar al oftalmólogo, y la presencia o la foto de un edema papila con todas las explicaciones del caso. Nuevamente, una viñeta clínica, en este caso a una neuritis óptica. Ahí ustedes pueden ir viendo
acercarlo un poco, la calidad entonces de las imágenes, ahí ven los cortes de tronco. Muy importante la explicación de los compromisos supranucleares de la mirada con la oftalmoplegia internuclear clásica, el simpático, y aquí quiero hacer un punto muy breve y que resulta bastante interesante, es ¿qué hacemos frente a una tosis? Uno aprende de los errores. Yo creo que los errores marcan a fuego el aprendizaje. Precisamente cuando estamos frente a una tosis, si hacemos el examen del paciente en un ambiente muy luminoso, por otro lado, sabiendo que el tamaño pupilar tiende a disminuir con el paso de los años, si ese ambiente es muy luminoso, no vamos a encontrar anisocoria. Y esa tosis probablemente vamos a plantear, entre otros diagnósticos, la posibilidad de una miastenia gravis. Todos, cuando estamos cansados al final del día, tendemos a tener una tosis, llamémosla, entre comillas, fisiológica. Tenemos sueño. Y este paciente con una tosis que corresponde a un síndrome Horner también va a referir que esta tosis tiende a empeorar hacia la tarde. Y nos vamos a enfocar todo el estudio hacia lo que es una miastenia gravis, con electromiografía de fibra única, test de estimulación repetitiva, incluso medición de anticuerpos que tienen valores importantes, son onerosos, y todo partía de haber examinado a esta paciente la penumbra. ¿Por qué? Porque la penumbra es donde se hace evidente la tosis, perdón, se hace evidente la miosis del ojo que está afectado, en este caso el síndrome Horner, y que por supuesto implica un estudio completamente diferente. Me pasó y le ha pasado a muchos colegas que me pasó hace varios años atrás, le ha pasado a muchos colegas que me ha tocado ver posteriormente pacientes estudiados como miastenia en circunstancias que tenían un síndrome de Horner. Eso es muy importante tenerlo presente. Uno de los principios esenciales en la neurología está referido precisamente a la asimetría. Fíjense que este es otro caso de una paciente con un hipertiroidismo. Ella consultó porque su madre le dijo que este ojo, en este caso el izquierdo, estaba más chico que el ojo derecho. Fíjense ese punto. O sea, la madre de esta mujer era una mujer observadora. Y eso va a pasar en las primeras etapas del examen y en la medida que se vaya adquiriendo la experiencia. El hecho que tengamos un ojo más pequeño y un ojo más grande, tenemos que ver qué es lo patológico. En realidad lo patológico no era que tuviera este ojo más pequeño, sino que había un muy discreto exoftalmo, en este caso del ojo derecho. Y la paciente tenía claramente, por la historia clínica, taquicardia, etcétera, es decir, tenía un hipertiroidismo. Acá en la segunda foto, obviamente, es mucho más evidente el defecto, e incluso hay algún grado de proptosis y corresponde a una oftalmopatía tiroidea en su fase inicial. Ahí están el compromiso de distintos oculomotores. Muy importante otros detalles, por ejemplo, como el caso de esta niñita que da la sensación que tuviera una endotropía, es decir, los ojos desviados hacia medial. ¿Por qué? Porque ella tiene epicanto. El epicanto nos da esta sensación. Todo esto, por supuesto, que se va aprendiendo a través de la observación, que es fundamental. E insistir en la simetría. En las primeras etapas, como residente, partiendo un examen neurológico,
muy probablemente por una cosa técnica, van a encontrar asimetría en los reflejos. Y es por la técnica o la manera en que estos reflejos, los reflejos se van a ir, se obtienen. Ahí tenemos la inclinación de la cabeza, signo Bielchowski. Ahí ya las desviaciones conjugadas de la mirada, según sea una lesión supra- e infratentorial. Ahí está representada una oftalmoplegia internuclear. Trigémino. Acá esto se ve poco, que corresponde a lo que es una atrofia y paresia de los músculos masticatorios que son dependientes de la rama motora del trigémino. Ustedes pueden ver ahí cómo está atrófico el temporal y cómo está atrófico el macétero. Parálisis facial. Esta es una parálisis facial bilateral donde el paciente se le pide que cierre los ojos y ustedes ven que aparece el fenómeno de Bell bilateralmente en el contexto de un paciente con un Guillain-Barré. Este mismo paciente se le pide que sonría activamente y ustedes ven que tiene esta boca o los labios superiores que se llama en carpa o tapir, referido al mamífero. Y ahí pueden ver ustedes el istmo de las fauces normal, o cuando se produce entonces una paresia, en el caso de una cuerda vocal. Ahí pueden ver muy bien el caso de un síndrome de Wallenberg, con el infarto vulvar lateral. Nuevamente, ahí ustedes pueden ver un caso clínico. Por ejemplo, es un hombre que presentaba un dolor paroxístico muy intenso de carácter eléctrico en la garganta, en la zona profunda de la faringe y en el oído. Lo que ya nos saca de lo que es la neuralgia trigémino típico. Y este dolor era gatillado o desencadenado cuando el paciente tragaba, masticaba, y especialmente tragaba. Eso es muy importante. Y en algunas oportunidades incluso tuvo síncope. En resumen, este fue un caso de una neuralgia glosofaríngeo. El síncope está explicado por la inervación o el papel que juega el glosofaríngeo en todo lo que son los varoreceptores y carotídeos. Acá está el nervio espinal explicado los detalles por qué es el espinal accesorio y no los espinales o no los núcleos espinales que están en el tronco, los que uno está evaluando. Ahí está la evaluación del nervio espinal. Este es un caso muy interesante de una paciente que fue operada por un tumor retroparotídeo y hubo una lesión del nervio espinal y ustedes ven la atrofia acá del trapecio y la escápula alada, pero en este caso por lesión del trapecio. Es una escápula alada que se va hacia lateral y que hay que diferenciarla de la escápula alada, por ejemplo, por lesión del nervio torácico largo de Bell, que en este caso corresponde al serrato. En fin, ahí ven claramente la atrofia, la hemiatrofia de la lengua, la desviación hacia el mismo lado de la lesión, con la explicación de por qué es eso, y una lengua muy atrófica y fasciculante, como el caso que se ve en una ELA. Y, como les señalé nuevamente, acompañado, ahí está la parte de las vías sensitivas y todo lo demás. Bueno, lo gratificante es que el libro sea, para cualquier autor, es que el libro sea comprensible y esencialmente útil, y que invita a la reflexión. No se trata de hacer un libro que simplemente sea enumerar, llenos de tablas, llenos de algoritmos. No, eso es un poco la medicina estadounidense, no así la europea, es muy algorítmica. No, se trata de un libro en que busca
que además de aprender la semiología, el iniciado logre, ojalá el iniciado logre de alguna manera una reflexión. Y es un libro bastante bonito, está muy bien hecho, es un libro que está, acá está, es bastante bonito en términos de lo que es su presentación, está hecho en papel gofrado. Entre paréntesis, yo quiero declarar que no tengo conflicto de interés en términos de que yo esté recibiendo porcentaje por la venta del libro o algún tipo de comisión. A mí ya se me pagaron los derechos de autor, por eso ese punto lo quiero dejar bien claro. Yo creo que más para no seguir extendiéndonos, ya lo hice esperar bastante, sería tal vez interesante tener opiniones de personas, residentes, o quienes tengan el libro, y qué opinan del libro. Ahora les señalo que la retroalimentación ha hecho que obviamente uno vaya tratando de mejorar lo que es las ediciones sucesivas, en este caso lo que es la segunda edición. No sé si es posible dar la palabra a algún colega con respecto al libro. Sí, doctor, por supuesto, cualquier colega que desee hablar, le podemos abrir el micrófono para que él opine. Aquí el doctor Alonso Quijada nos quiere comentar algo. ¿Cómo está? Buenas noches, doctor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, primero que todo agradecer al doctor Silva y la iniciativa de la editorial Amolca por esta clase del profesor. Y la verdad es que, bueno, yo conozco al doctor Silva porque fue nuestro tutor directo y lo conocemos desde antes que haya escrito este libro, bien, en la práctica clínica habitual dentro del hospital. Y lo que yo les puedo comentar es que cuando leímos el libro, nos pareció que eran las mismas palabras que ocupaba el doctor cuando estaba enseñando la semiología al lado del paciente. Entonces, el lenguaje que tiene el libro, la verdad es que da la sensación, o se vienen los recuerdos de todas las enseñanzas que se hacen en la práctica clínica habitual. Y eso para mí es como una de las cosas más interesantes del libro. Eso sumado a la precisión del lenguaje. Bien, una de las formas que tiene el pensamiento más complejo tiene que ver con la sutileza de utilizar los sinónimos, las palabras, y creo que los textos del doctor Silva son así de simples porque son muy precisos, es decir, las palabras están buscadas y escritas de una manera que el pensamiento sea fácil de entender. Por eso creo que es un excelente libro para todos, no solo para estudiantes ni internistas, sino que para repasar la anatomía y volver a tener el método clínico que el doctor está transmitiendo y que a él también se lo transmitieron. Muchísimas gracias, doctor Alonso. Muy buenas noches, doctor Freddy. Díganos, coméntenos. Hola, mucho gusto. Hola, Freddy. Hola. Doc, ¿cómo estás? Bueno, de mi parte, yo soy neurólogo. Primero, reconocer, Carlos, que hacer un libro desde Chile para el habla hispana y que sea un libro a través que resuma la práctica de la docencia por hartos años, que es bien destacable. Nosotros habitualmente utilizamos libros de distintas partes, partiendo por el primero, que fue Fustinoni, que es un libro que es argentino muy reconocido, pero que tiene algunas dificultades en el lenguaje, y además es un poco más extenso que tu texto. Entonces yo creo que es tremendamente útil para los residentes que están iniciando y después para los residentes que ya han aprendido, porque habitualmente si no utilizan permanentemente este conocimiento, entonces obviamente se va perdiendo
el del medio, de una buena clínica y a favor del uso, tal cual como dijiste, de tecnología excesiva con excesivos costos para nuestros pacientes y retraso de los tratamientos que ellos necesitan. Entonces yo realmente te felicito y yo Gracias. quiero que entiendan de que esto es un esfuerzo tremendo y que en la medida que este libro se mantenga, tiene la juventud suficiente para que este libro se transforme en una escuela nacional, es decir, que tenga su cuarta edición, su quinta edición y mediante los alumnos que tú tengas puedan mantenerlo y actualizarlo acorde a la mejor práctica de los tiempos que vendrán. Así que yo te felicito mucho por eso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Freddy. Muy buenas noches, doctor Gabriel. ¿Nos quiere dar unas palabras? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, el profesor doctor Carlos Silva lo conozco ya que soy neurólogo egresado del Hospital Clínico Universidad de Chile. Él lleva una formación impecable en su trayectoria hasta el día de hoy. Y eso, como dicen algunas personas, lo transmite a través de esta publicación que realiza, que es una obra muy interesante porque no solamente información que se da y que uno la puede encontrar en cualquier libro, sino que se ordena de forma precisa y concisa para poder experienciar el pensar neurológico, que hoy en día es necesario para poder determinar la patología a poder descubrir. Encuentro de que el libro está actualizado, está conciso, está certero y da un orden que en la neurología y sobre todo en la formación es muy necesario. Así que nada más que darle las felicitaciones al doctor y agradecido a esta nueva obra que está publicando. Muchísimas gracias, doctor Gabriel. No sé si alguien más tiene algunas otras preguntas para el doctor Silva. Podemos darle a abrir el micrófono. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Agradezco a la editorial La Mosca por la posibilidad de difusión del libro. Es importante que sepan que esta es una editorial que partió como una editorial en odontología hace ya muchos años y posteriormente entró de lleno a la parte médica. Y una de las grandes ventajas que tiene es en relación a lo que es la gran cantidad de puntos de distribución que tiene. Como les señalaba, incluso en España. Y lo bueno es que ya se instaló en Chile, lo cual, por supuesto, facilita el acceso a la adquisición de distintos textos. Sí, así es, doctor. Amolca. Muy bien, y trabaja muy bien en términos de la calidad, y son libros bonitos, y además que ya yo sé que están entrando la parte de los e-books, libro electrónico, que obviamente también eso va a facilitar si uno tiene el libro físico y si tiene el acceso al libro electrónico. Sí, así es, doctor. Nuestras recientes publicaciones ya cuentan con su versión digital. Pueden ingresar con ellas a través de la página de Amolca con un código que trae, un código raspable que trae en la contraportada de cada título. Y sí, así es. Amolca se encuentra en todos los países habla hispana. Su punto de distribución puede ser librerías o distribuidores, pero las sedes principales de la marca se encuentran en Colombia, México, Perú y actualmente estamos en Chile. Estamos ubicados en Providencia, cerca del Metro Baquedano. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a todos igual por acompañarnos junto con usted y esperamos pronto realizar alguna otra actividad. Muchas gracias y bueno, reitero mis disculpas tecnológicas ahí que... No se preocupe, doctor, suele pasar. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y hasta luego, doctor Freddy. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Acuérdese que va a ser,
¿Hizo ya, ustedes pueden hacer el sorteo para el... Doctor, nosotros vamos a realizar el sorteo y lo vamos a publicar en nuestras redes sociales. Ah, perfecto. Ya. Sí, así la gente lo puede ver. Por los que estamos aquí, ¿no? Díganos, doctor Félix. ¿El sorteo será con nosotros? ¿Los Sí. asistentes? Así es, Ya. así es, así es. Harta gente, así que tenemos por lo menos un 25% de posibilidad de ganarnos el libro. Así es, así es. De igual manera, Para el caso, doctor Constanzo, me quedan 2 partes ejemplares y le voy a mandar unos obsequios para la residencia. Así, muy bien, porque tenemos la biblioteca en la residencia. Sí, sí, me acuerdo perfectamente, así que le voy a mandar unos obsequios, Frey. Ya. Muchas gracias. Ya. Así que... Muchas gracias. Lo vamos a tener en la biblioteca de nosotros. Los Por residentes, supuesto, para que lo tengan a nivel de consulta, y el que quiera tendrá su libro propio, pero independiente de eso. bueno, ahora sí, entonces, muchísimas gracias a todos y feliz noches. Buenas Chao. noches.